situación nosotros hemos ido avanzando todo lo que se refiere, para ir recordando. En lo que se llama la matemática actuarial, hemos hecho uso primero de la probabilidad de vida y muerte de las personas. Ahí hemos identificado situaciones de vida, de muerte de una persona, de dos personas, pero no hemos hecho uso de grupos en ese aspecto para ir aclarando. Luego hemos entrado a lo que se denominan los seguros. Hemos dado la explicación en qué consiste desde la terminología, quién es el asegurado, el asegurador, la prima, todo aquello, y hemos hablado entonces de los seguros de vida. En este momento nosotros estamos trabajando con los seguros de vida. El siguiente tema es el que se refiere a seguros de muerte. En los seguros de muerte ustedes van a tener ya, después de concluir este trabajo, vamos a tener nosotros un audio que les voy a enviar como en este momento lo que voy a explicar. Y la clase siguiente de la próxima semana voy a nomás hacer las aclaraciones que sean necesarias e indispensables para clarificar el contenido que se tiene en el siguiente tema, que propiamente no se llama seguros de muerte, ¿no? Porque no tendría sentido asegurar la muerte, sino son seguros de vida en situación de posibilidad de muerte. En esas condiciones, entonces, nosotros estamos identificando acá. En cambio, en esta otra que estamos hablando de rentas, ya nosotros lo que tenemos necesidad es de que la persona se mantenga con vida. La persona tiene que estar con vida para poder recibir, digamos así, una cantidad de dinero desde ese punto de vista. Bueno, entonces queda el tema número seguros de muerte, con el título de seguros de vida también, segunda parte, para que ustedes puedan ir analizando. Todo lo que han de tener ha de estar claramente establecido en la parte escrita que se les envía. Ahora, jóvenes, vamos a ingresar ya, hemos esperado bastante, a la segunda parte de nuestro contenido. Tenemos pendiente a partir de acá que se llama la prima pura anual. Vean, acá nosotros en el término hemos hablado de rentas, ¿ya? Y aquí estamos hablando de otra denominación. La parte definitiva de definición ya se ha dado al principio. Ahora, en el caso que estamos estableciendo, hablamos primero de la prima neta única anual, ¿ya? Y es de una renta que tiene que es diferida, o sea, se posterga necesariamente un tiempo para luego entonces obtener la prima neta única. Única en ese sentido que es por una sola vez. Entonces es igual a RA. En la nomenclatura tenemos N quebrado y utilizamos P de X y A es de calidad de anticipado. Entonces, desde ese punto de vista es igual a R por N de X más N sobre N de X menos N de X más N. Un ejemplo de aplicación. ¿De cuánto debe ser la prima pura anual? Para percibir una renta vitalicia de 10.000 pagadera a una persona de 43 años de edad a partir desde los 58 años. Entonces, vean aquí en el enunciado se dice, para percibir una renta vitalicia de 10.000. O sea, él quiere tener ya un dinero posteriormente que equivale a 10.000 bolivianos, ¿ya? La persona en este momento tiene 43 años de edad. Pero se difiere, renta diferida, dice, se difiere ya por el espacio correspondiente ya de tiempo hasta llegar a los 58 años. O sea, tiene que llegar. Durante todo ese tiempo, entonces, la persona que quiere tener 10.000, ya, entonces necesariamente ha de tener que cancelar una determinada cantidad de dinero que se llama en este caso prima. Decimos aquí prima anual, ahí está claramente, ¿ya? Prima anual, o sea, cada año tiene que pagar. 43 años de edad, X más N 58, va a llegar hasta 58, la diferencia es N,
R es 10.000 y NP X de A, la incógnita. Entonces, tendríamos 43, entonces identificamos nosotros, aquí es 58, no es 50, ¿ya? Es 58, ¿ya? Sobre N de 58, N 43. Fíjense, estos dos valores son iguales, aquí es 58 en vez de 0. Sería 4.291,86. 4.291,86. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona tiene que cancelar, ¿ya? Esta persona tiene que pagar, ¿ya? Desde los 43 años de edad, ¿ya? Hasta que llegue a los 58 años de edad, la suma de 4.200. Y esa persona, a partir de ahí, ¿ya? De los 58 años, va a percibir una renta, es decir, un sueldo de 10.000 bolivianos y en calidad de vitalicia, es decir, hasta el día de su fallecimiento. Eso quiere decir, en este ejemplo, eso se está pidiendo una interpretación del resultado. Bueno, entonces vean ustedes de que ahora ya la persona, si bien ya ha de hacer una cancelación de una cantidad de dinero, esta cancelación tiene un periodo de espera, ¿ya? Un periodo donde la persona no puede tomar ninguna situación y simplemente ha de llegar a cumplir hasta los 58 años, ¿ya? De manera que cada año 4.291, 4.291 ha de ir cancelando, ¿ya? Ha de ir cancelando en ese sentido para que después, ya cuando cumpla los 58 años, él ha de tener la oportunidad de cobrar 10.000 bolivianos en ese sentido. Bueno, ya tenemos entonces ya el ejemplo para. Hablamos aquí de la prima pura anual en una renta vitalicia interceptada anticipada. ¿Ya? Entonces, interceptada a término anticipado. Para ese caso, recordemos que hemos utilizado nosotros dos denominaciones. Una de N, que es el periodo de diferimiento, y M, que es el periodo de temporario donde se intercepta, ya donde se cumple el pago correspondiente, ya de que se tiene que realizar. Y es anticipado por el hecho de que se paga antes en ese afán. Bueno, una persona de 40 años de edad acaba de contratar ya 25 rentas vitalicias anticipadas de 2.000 cada uno, cobrable la primera a los 20 años. ¿Ya? Las primas son anuales, pagaderas por anticipado, durante el periodo de diferimiento. Bueno, entonces en estas condiciones, ¿por cuánto es cada una de ellas? Bueno, 40 años de edad tiene. Quiere cobrar 25 rentas vitalicias anticipadas, ¿ya? En calidad de anticipadas. Ese hecho hace ver de que ya al fallecimiento ya se va a suspender. La primera ha de cobrar, dice, a los 20 años de la fecha del contrato. Entonces, tiene 40 años más 20 años, ha de ser 60 años. Son anuales estas primas y de cuánto tendría que ser. Ahora, en este caso, la persona tiene que ir amortizando, ¿ya? 388 bolivianos. Tiene que ir cancelando, acumulando, no sé cómo me dejo entender, de 388,62 bolivianos cada año, ¿ya? Hasta que llegue de los 40 a los 60 años respectivos. O sea, 20 años tiene que ir pagar. A partir de ahí, recién él ha de percibir, esa persona ha de percibir 2.000 bolivianos, ¿ya? Que han de decir que ha de efectuarse el cobro correspondiente de manera anticipada. Entonces, esta es la característica. Entonces, la prima que tiene que pagar correspondiente a la compañía aseguradora es de 388. Ha de transcurrir 20 años y recién ha de empezar a recibir esa persona ya 2.000 bolivianos cada año. Bueno, entonces es el número de rentas que está establecido. Aquí hay una denominación que dice prima pura anual de una renta vitalicia
interceptada a término anticipado. Ahora, ustedes en alguna parte ya les había explicado, la persona tiene X años, ha de pagar N años. Entonces, lo que ocurre es que si tiene 50, yo digo 30, más 20 años que ha pagado 50. Entonces, esta persona lo que espera es cumplir 51 años, ¿ya? Luego 52 años, 53 años y así sucesivamente. Porque recuerden que en la primera parte decía, ya la característica de esta primera parte del contenido es de que la persona se tiene que mantener con vida, tiene que mantenerse con vida. Bueno, entonces vean ustedes, un año más tiene que transcurrir, un año más y un año más y un año más. Entonces, a esta situación que estamos ya, si no cumple ese año más, entonces ya se corta también el pago que tiene que hacer la compañía aseguradora. Bueno, veamos en la situación del ejemplo que estamos nosotros tratando de mostrar, ¿qué dice? Dice, una persona de 37 años contrata 20 rentas vitalicias anticipadas de 3.000 bolivianos cada uno. Ya les he dicho. El hecho de ser vitalicia no quiere decir que termina el día en que muere. Eso es en ese sentido. Ha de efectuar el cobro en manera anticipada, o sea, antes de que se cumpla el siguiente año. Cobrable, dice, a los 15 años de la fecha del contrato. Las primas son anuales y pagaderas por anticipado. Lógico, se tiene que pagar por el periodo de diferimiento. ¿Por cuánto ha de ser esta prima? Ya de cuánto, o sea, estamos calculando cuánto tiene que pagar a la compañía. Deténganse un minuto ustedes, lean el ejercicio, los que están atendiendo, los que solamente han entrado y ya se han retirado, no hay ningún problema, yo no me hago problema desde ese punto de vista. Y aquí entonces deténganse a ver qué tiene. ¿Qué datos yo he de ir obteniendo? Esa es la pregunta. Por una parte, la edad X, 37 años. Contrata 20 rentas. ¿Ya? Eso es lo que ha de percibir. N igual, ¿ya? Correspondiente, o M, ¿ya? Igual a 20 rentas que ha de percibir. Ahora, ¿cuándo ha de empezar esta a cobrar? Cuando cumpla 15 años de lo que ha ido cancelando. N igual 15. ¿Ya? Cumple los 15 años pagando esa cantidad y entonces tendríamos ya la cantidad de dinero que necesita pagar esta persona. Eso es lo que tenemos. ¿Cuál es la prima? Ya, todo parece igual, pero las características entonces dice, ya, vitalicias, está en el término del subtítulo, ¿ya? Y es interceptada y cuyo efecto de la intercepción aparece la letra M. O sea que hay un dato más en ese sentido. Bueno, entonces yo tendría de X más N, entonces sería 37 más 20, más 15, 52. 52 más 20 años que el periodo que vamos a tener nosotros temporal, ya sería 72. N de 37 y N de 52. Sustituimos los valores de N ya en la tabla correspondiente y tendríamos estas diferencias en el numerador y en el denominador. Volvemos a operar dividiendo los resultados de la resta y multiplicamos por 3.000 y sería 1.181,70. Esta es la cantidad ya de dinero que tiene que pagar esa persona que tiene 37 años ahora, ya para que después ya pueda cobrar 20 rentas correspondientes. Entonces, 1.181 tiene que ya cancelar durante 15 años. Si ustedes hacen números, más o menos reuniendo la cantidad de dinero, entonces tendríamos en 10 sería 11.000 más 5, o son unos 16 o 17.000 bolivianos que ha de reunir en ese afán.
Y luego, a partir de ahí, entonces, ya es el total. Claro, ellos no solamente se unen y dan después, sino que ellos hacen la inversión correspondiente. Entonces, han de tener ya que cobrar a partir de ahí los 3.000 bolivianos. Ese es el ejercicio que estamos identificando, ¿ya? Si ustedes un poco ven diferencias entre un enunciado y otro, ahí es precisamente la determinación de la fórmula apropiada. Por un número, por decir más uno, no han colocado, no sale el resultado correcto. Entonces, ahí vean de que las situaciones son digamos, de análisis previo para luego recién aplicar la fórmula, ¿ya? Y posterior, yo creo que es importante lo que estoy haciendo, quiero que interprete. O sea, al margen de sacar el resultado, tienen que interpretar. Voy a pedir en los problemas que se haga la interpretación correspondiente. Y eso brevemente, ya ustedes van a decir, ya consiste en, ya, como en este caso, ya, en cancelar 1.181 bolivianos por el lapso de 15 años, ya, y para que perciba 3.000 bolivianos en el periodo de 20 años. En el periodo de 20 años. Bueno, ahora, hasta ahí estamos hablando de anticipadas, de los pagos que se van a efectuar o los cobros que se van a realizar de manera anticipada. Aquí decimos ahora rentas vitalicias vencidas u ordinarias. Vencidas, ¿ya? Ordinarias. ¿Eso qué quiere decir? A la finalización, ¿ya? Identificamos entonces, dice, son aquellas rentas cuyos términos son pagados al final de cada periodo. Atendiendo a su evaluación, haremos la siguiente clasificación. Bueno, entonces, ahora, estas que vamos a ir planteando se caracterizan por ese hecho, ¿ya? De que el pago correspondiente que va a realizar la compañía aseguradora está después de un año, o sea, a la finalización de un año. Y en otros casos ya van a ir complementando cada año a la finalización de los M años que vas a tener. Bueno, entonces eso que quede para que ustedes se identifiquen con el ejercicio. Las anteriores son anticipadas y algún término tiene que darme esa denominación. En cambio, a partir de aquí ya son vencidas, o sea que tienen que ir después del periodo. Hablamos ahora en estas rentas vitalicias de la prima pura única o valor actual. Ahora, entonces, yo tengo quiero hacer el contrato por una renta vitalicia y en los términos de vencida e inmediata. Entonces ahora yo voy a identificar la fórmula. En este momento una persona tiene X años y lo que se tiene es que tiene que cumplir un año más para poder recibir ese dinero. ¿Me entienden? Entonces yo quiero tener una renta digamos de 2.000, ya esta renta de 2.000 para percibir, entonces tiene que transcurrir un año más. En ese sentido, o sea, al año siguiente se sigue de poder cobrar lo que se tiene en este ejemplo. Entonces tendríamos A de X igual a R por N de X más 1 sobre D de X. Bueno, ahí tendríamos entonces nosotros esa fórmula de la prima pura única o valor actual. El ejemplo está en la parte inferior, dice calcular la prima pura única, ¿ya?, que debe pagar una persona de 52 años de edad para asegurarse una renta vitalicia de 10.000 anual vencida. Bueno, entonces en este caso, ya, es que no existe la denominación clara que diga inmediato, de inmediato. No dice aquí de inmediato. Vean ustedes, dice solamente calcular la prima única por una sola vez en ese sentido que debe pagar. Bueno, en el ejemplo yo voy a ir un poco aclarando esto. La renta que quiere tener es de 10.000.
comprenderán si al año, ¿ya? Cualquiera de ustedes hacen este compromiso con la aseguradora, al año lo que estamos esperando, ya en ese sentido es 10,000. Pero para poder recibir al año, la cantidad de dinero que tengo que dejar ahora, de inmediato, es grande. ¿Ya? Es como decir, de tu dinero te voy a dar esta cantidad. Esta es la cantidad de dinero que tiene que ya hacer girar la persona. Entonces, en esas condiciones tenemos 52 más 1, 53 de 52. Reemplazamos los valores de la fórmula, multiplicamos por 10,000 y tendríamos entonces 101,658. Esta es la cantidad de dinero que ahora esta persona que tiene 52 años de edad ya va a dejar en la compañía aseguradora, va a depositar ya en la compañía aseguradora para que después de aquí de un año ya pueda cobrar los 10,000 bolivianos del seguro correspondiente. Bueno, espero que me estén entendiendo. Ya estoy tratando de ser claro. Bueno, como número está bien y ha salido 101,000 y demás en ese sentido. ¿Vean? Pero si fuera solamente 1,000 no necesita tanto, ¿no? Si solo fuera 1,000 no ha de necesitar tanto. La diferencia ha de ser bastante abismal. Ahora tengo como un caso, dice, rentas vitalicias diferidas por N años. En el caso anterior hemos explicado, es que de una sola vez la persona paga una gran cantidad de dinero para que luego pueda percibir esos 10,000. Aquí tenemos ahora, ya, es vitalicia en esos términos porque es hasta el día de su muerte. ¿Ya? Diferida por N años. Lo que ha de ser es ahora pagar en varios años, ya se va a postergar el cobro. En otras palabras, aquí la persona de inmediato cobra al año siguiente. Aquí, con esta fórmula, entonces ha de cobrar. Primero, ha de diferirse por un tiempo los pagos y después de 100, un año más ha de pasar. Eso quiere decir en esta situación. ¿De acuerdo? Es diferida por N años. El primer pago ya se hace después de un año más, N más 1. Hacia adelante, dice, hasta que la persona fallezca. Ya, el término de vitalicia es solamente en esa situación, ¿no? De que tiene que fallecer la persona y a partir de ahí, entonces, ¿qué tengo como fórmula? Entonces, ya, el valor actual o prima pura única, N quebrado A de carta X, ¿ya? Igual a R por N de X más N más 1 sobre D de X. Aquí es X más 1, ya inmediata, y aquí hay un periodo de diferimiento de N años. Bueno, en esta fórmula, entonces, nos basamos para el ejemplo que dice que prima pura única, ya, por ahí también utilizamos con lo que traen otros libros, o valor actual, tendrá que pagar una persona de 28 años, ya, para obtener una renta de 3,600 bolivianos de la compañía aseguradora, ya, y condicionando el diferimiento, es decir, postergando por 12 años, de modo que reciba el primer pago de la renta a partir de un año más, X más N más 1. Bueno, ¿qué dice? Que la persona tiene 28 años, ¿de acuerdo? Quiere tener una renta, es decir, una especie de un salario de 3,600 en calidad de diferida de 12 años. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a postergar desde los 28, 12 años más, para que luego recién, y cumpliendo un año más en ese sentido, pueda tener 3,600. Ahora, ¿cuánto tiene que pagar esta persona en ese sentido? Entonces, tendríamos nosotros la prima pura única que vamos a calcular, X 28 años, N 12 años, tendríamos en el sentido, y tendríamos R 3,600.
quebrado A de carta X, R, NX más N más 1 sobre DX. 28 más 12 me da 40, más un año que tiene que pasar sería 41. No olvidemos que es a la finalización del periodo. Sobre DX. 41, 28. Dividimos, multiplicamos y tengo 23.311,52. Bueno, entonces, de la misma manera, ya esta persona, ya que tiene ahorita 28 años, tiene que hacer un pago de 23.311 cada año, ¿ya? Para que después esta persona perciba 3.600 bolivianos cada año correspondiente. O sea, esta persona más o menos por 10 años reunidos va a pagar más o menos 230.000 o 240.000 ya en total. Y a partir de ahí entonces recién va a recibir ya 3.000 cada año. Bueno, esa es la situación del ejemplo que estamos planteando. Renta vitalicia temporal. Recuerden que es temporaria ya por el término de M años. ¿Eso qué quiere decir? En ese lapso ha de poder cobrar. Ha de poder cobrar. Pero para el primer caso es que primero tiene que cumplir un año más. O sea, es temporaria, digamos, por 10 años. Pero lo primero que tiene que hacer es un año más, luego el siguiente año, luego el siguiente año. O sea, más un año, más un año, más un año. En este caso, por ejemplo, digamos que tiene 20 años la persona, más 1, 21, a los 22, a los 23, ya por el tiempo del término temporario. Ejemplo, ¿cuál es el importe de la prima pura única o valor actual? Tendrá que pagar una persona de 36 años de edad para obtener una renta vitalicia de 6.000 bolivianos y temporaria por 14 años. De los datos buscaremos diferenciar a los demás. Dice, ¿cuál es el importe de la prima pura única? Se asemeja a los anteriores, que tendrá que pagar. Aquí lo único que obtengo es única, o sea, por una sola vez. Debe pagar ya la persona X 36 años. La renta es de 6.000, eres 6.000. Y va a tener que cobrar durante 14 años, ya, en el término de 14 años. También así, o sea, un año más, otro año más y otro año más hasta llegar a los 14 años. Eso quiere decir en el ejemplo. Entonces, en la fórmula tendríamos, ya que hemos identificado nosotros, en la fórmula que hemos identificado, entonces tendríamos n de x, ya, x más 1, sobre n de x más n más 1. ¿Ya? Entonces, sobre d de 36. Estamos recordando con ustedes que estamos trabajando con la nomenclatura moderna. Con la nomenclatura antigua es menos 1. ¿Ya? Entonces, con la moderna trabajamos y que es más 1 en esa situación. Para que quede claro a los que no están ingresando habitualmente a las clases que vamos impartiendo. Entonces tendríamos ya 36 más 1, n de 37, ya más los 14 años tendría 40, 50, más un año, 51, x más n más 1, ¿ya? Y d de 36, ¿qué sería? Sustituimos los valores de n, ya en la columna respectiva de la tabla, y tendríamos entonces 55.142 como resultado de la operación. Interpretando ese hecho, dice, porque decía, ¿cuál es la prima única? O sea, tiene que pagar por una sola vez 55.142 cuando esta persona tiene 36 años de edad, ¿ya? Y para que luego, después de 14 años, pueda recién, al cumplir los 15, recobrar 6.000 bolivianos anuales. Eso quiere decir en nuestro ejemplo. Rentas interceptadas vencidas.
En las rentas interceptadas, vencidas, ¿ya? La intercepción se realiza en el periodo de diferimiento N, que se intercepta con el periodo de temporal, ¿ya? Temporal de N años. Ahí se intercepta, se corta, digamos. Entonces, yo tengo para este caso R por N de X más N más 1 menos N de X más N más M del periodo que llamamos nosotros temporal y más 1 que tiene que cumplirse necesariamente en este caso sobre D de X. Si no tendríamos el más 1, ya estaríamos cobrando de inmediato. O sea, tiene 20 años más 10 años de diferimiento, 30 y ya cobraría. No, en este caso, como es vencida, tiene que pasar un año más. Calcular la prima pura única que debe pagar una persona pura única por una sola vez, quiere decir, de 45 años para asegurarse una renta que quiere tener, ¿ya? En los términos de vencido de 8.000 por 15 años a partir de los 65 años. Bueno, entonces de 45 años ya tiene que transcurrir 20 años N y ahí tendríamos en el lapso de 15 años a ir cobrando los 8.000. Lógicamente que tiene que vivir, para cobrar los 15 años tendría que vivir 15 años también. Pero si el fallecimiento se da, ahí se corta porque hasta ahí nomás es. Por eso es, decimos nosotros desde ese punto de vista, vitalicio. Bueno, entonces tengo aquí 66, N de 66 y 16, digo 5 más 16, 81, sobre D de 45. Una vez que ya tengo estos valores en la tabla correspondiente, entonces tendríamos la diferencia entre 8.664 multiplicado por 8.000, 24.148. Interpretando, es que tiene que depositar, tiene que pagar 24.141 bolivianos, ¿ya? Pues dice única, por una sola vez, para que después de 20 años, en realidad ya 21, ya, ha de empezar a pagar, a cobrar los 8.000 durante el periodo de 15 años si se mantiene con vida. Renta vitalicia de una prima anual. Cuando se trata entonces de esta situación, estamos identificando nosotros el caso que hemos planteado como ejercicio. X más N más 1, X más N más N más 1, en la parte inferior de la renta vitalicia de la prima anual, ¿ya? Entonces, esta prima que tiene que pagar es por años, es de X más 1, NX más 1. Bueno, entonces tengo acá calcular la prima anual que debe pagar una persona de 37 años de edad para asegurarse una renta vitalicia de 5.000, diferida por 25 años y temporaria por 20 años. En esas condiciones, entonces, nosotros ahora ya identificamos. Prima anual se parece a los enunciados. Una persona X, 37 años. Renta quiere tener ya de por vida en ese sentido de 5.000, ¿ya? Y es diferida por 25 años, que tiene que pagar por el lapso de 25 años, porque dice anual, y temporaria por 20 años, solo por el tiempo de 20 años ha de percibir. Bueno, en esas condiciones estamos identificando y tenemos N quebrado M A de X. Esto es desde ese punto de vista de la anualidad correspondiente, ya R. Entonces, sustituyo estos valores de xn más 1, x más n más m más 1, y tendríamos n de 61 menos de n de 88, sobre 38, 61. Sacamos la diferencia y operamos con 5.000, me da 701. ¿Qué quiere decir? Que este señor de 37 años tiene que pagar 701 bolivianos cada año, ¿ya? Hasta que transcurran 25 años. Cuando él ha pagado esa cantidad, ya tiene 52 años. De los 52 tiene que esperar un año para poder cobrar
ya la primera renta que es de 5.000. Esa es la situación del ejemplo que doy. Bueno, ahí tienen el detalle, la explicación correspondiente y entonces en esas condiciones nosotros ya estamos concluyendo esta parte que corresponde al ejercicio respectivo. ¿Ya? Entonces, quiero hacer alguna aclaración acá. Un minuto. Este grupo me sorprendió con su examen en la anterior oportunidad, por orden del director, con autorización del director, ya voy a tomar presencial. Vayan preparándose para examen presencial. La mitad del grupo va a dar en 1 hora y la otra mitad va a dar en la siguiente hora. Eso les voy a enviar por escrito para que conozcan de qué letra del alfabeto hasta qué letra dan en el primer periodo y qué otros dan en el segundo periodo. Entonces, vayan elaborando su formulario, tienen que tener a la mano el formulario y luego entonces les haré conocer algunos. El trabajo práctico consiste ya en hacer cada ejemplo, ya lo mismo, copiando, cambiando solo un dato, o 2 o 3. Eso ya depende. Pueden cambiar 5.000 por 10.000, pueden cambiar 37 por 25, etcétera, en ese sentido. Bueno, entonces, desde ese punto de vista ya tienen conocimiento de lo que tienen que hacer ustedes en ese avance. ¿De acuerdo? Espero que me entiendan, ¿ya? El trabajo práctico es solamente para los elementos que están, ya tendríamos bonos, les voy a enviar yo, esta noche ya voy a enviarles, ¿ya? Sobre probabilidades tienen ejemplos, sobre seguros de vida tienen ejemplos y lo que voy a mandar en el audio, seguros de muerte van a tener también. Bueno, buenos días jóvenes, que les vaya bien, buenos días. Buenos días. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego, señoritas.